Bienvenidos a todos a nuestro estudio bíblico y miércoles. Hoy tenemos un tema bastante interesante. Hemos estado hablando bastante sobre esto durante el ayuno. Y la verdad es que el Señor nos está llevando a hacer una serie. Todos estos miércoles vamos a estar hablando sobre los diferentes espíritus anti-eclesiásticos y dónde están en la Biblia y todo esto. Así que hoy vamos a empezar. Le vamos a dejar tarea. Todos los que trajeron para apuntar, todos los que trajeron su Biblia, anoten. Vamos a leer del primero libro de Reyes, capítulo 18 y 19. Vamos a empezar leyendo, es bastante material, así que vamos a ir como por encima. Más que nada lo que queremos es sentar un precedente o la historia para que sepan de qué estamos hablando, de quién estamos hablando y quién era esta persona. Hoy vamos a hablar sobre una de las reinas más famosas de la Biblia y uno de los espíritus que más daño trata de hacer contra la iglesia. Hoy vamos a hablar sobre la reina Jezabel. ¿Ok? Hoy vamos a hablar de cómo opera, de dónde salió, qué dice la Biblia sobre ella. Y vamos a hablar de las diferentes formas en las que opera este espíritu a través de las personas. Y cuando estamos hablando a través de las personas, estamos hablando de personas dentro de la iglesia. Hay gente que piensa que porque la gente es cristiana, la gente va a la iglesia, los espíritus no pueden operar a través de ellos. Eso es totalmente equivocado. Nosotros como cristianos estamos tan expensos a abrir puertas como cualquier persona que está allá afuera. Y muchas veces hasta es peor porque el enemigo no necesita destruir la vida de alguien que no conoce a Dios, ya esa persona está condenada al infierno. El enemigo, su misión es matar. Así que siempre va a tratar de hacer eso dentro de la iglesia. Y si puede destruir la iglesia, destruir los miembros de la iglesia, pues mejor todavía para él, ¿verdad? Entonces, vamos a leer rapidito la escritura brevemente. Y vamos a hablar un poco sobre Elías y sobre Jezabel. Dice la palabra en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 1, dice: Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer día del año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre en Samaria era grave. Recuerden que Samaria venía de 3 años de sequía, donde Elías, el tisbita, profeta de Jehová, se había parado delante del rey Acab y le había dicho: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lloverá por 3 años hasta que yo vuelva y pronuncie palabra. Después de ahí Elías se marchó, una gran hambruna cayó sobre todo el reino y el rey Acab estaba buscando a Elías para destruirlo porque ante los ojos de Acab el responsable de que no hubiese lluvia era Elías, el profeta. Siempre conocemos en el día de hoy, hasta el sol de hoy, siempre es el mensajero el que tiene la culpa. Siempre estamos buscando el mensajero para darle en la cabeza, cuando el mensajero lo único que es el portador de las noticias. Y a veces esas noticias son producto, o en este caso era producto de la desobediencia de Israel, guiado por su rey y su esposa, el rey Acab y su esposa la reina Jezabel. Pero el culpable ante los ojos del rey, para no aceptar su culpa o su responsabilidad de lo que estaba sucediendo, más fácil era echar la culpa al profeta, al mensajero. Entonces, dice que el hambre era grave en Samaria. Versículo 3 dice: y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Y Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Como ven, aquí dice que la reina Jezabel había destruido todos los profetas de Jehová. Solamente habían quedado 100 profetas de Jehová. Y eso fue porque Abdías, el criado de este rey, se tomó la tarea de rescatarlos y de esconderlos en cuevas de 50 en 50 y darles pan y agua durante el tiempo que tuvieron que estar escondidos. Porque Jezabel se había propuesto destruir todos los profetas que hubiesen de Jehová. Y más adelante continúa narrando la historia de cómo Elías llamó a todos los profetas de Baal, todos los profetas de Acera, 400 y pico y 400 y pico, cómo los levantó, cómo pusieron. Y esta es una de las narrativas favoritas para mí de la Biblia. Se los voy a pedir que por favor la lean en su casa. Cuando prácticamente hubo un duelo entre Jehová y los dioses de estos profetas que nunca apareció. Y Elías les decía: llamen, y ellos clamaban, hicieron un altar. Y ellos gritaban alrededor del altar porque decían: bueno, vamos a probar aquí quién es el Dios verdadero. Y el Dios verdadero va a mandar fuego y va a quemar y va a consumir la ofrenda en el altar.
Y estos 900, 800 y pico, perdón, creo que eran 950, 820, 840, eran 820, 420 y 420 profetas de Acera y Astarot, Acera y Baal. Dice que cantaban y gritaban y se sajaban y se cortaban y derramaban sangre. Y yo no sé si ustedes les hacen, porque cuando yo estaba leyendo eso, viviendo cómo los profetas de Baal cortaban sus cuerpos y derramaban sangre los unos sobre los otros, a mí me vino a la cabeza un culto que se rinde hoy en día, en el cual por lo general los practicantes se cortan el cuerpo. Y aunque la imagen a la que les rinden culto no se llame Baal, cuando empezamos a ver el sincretismo y todo esto, la imagen que ellos adoran detrás de ellos sí está Baal y sí está Astarot y Acera. Estamos hablando de los paleros, los que practican palomayombe, una raíz una línea de la santería, o la religión yoruba, lo kumí, conocido como santería, producto del sincretismo entre las creencias de los orichas, los dioses de ellos, sincretizados con las imágenes católicas, las imágenes. ¿Ok? Así que los que quieran hacer la tarea, ahí podemos ver cómo las religiones bíblicas o los cultos que se practicaban a dioses con D minúscula del Antiguo Testamento hasta el sol de hoy prevalecen con otros nombres y con otras cosas, pero siguen siendo las mismas deidades, siguen siendo los mismos chamucos, los mismos demonios. Solo hay un Dios verdadero. Solo hay uno que pagó la vida por nosotros, solo hay uno que derramó su sangre para que estemos aquí. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Se llama Jesús de Nazaret. Le gusta a quien le guste. Amén. Entonces, no vamos a quedarnos ahí, vamos a seguir adelante. Y vamos entonces a entrar en material. Yo quería más o menos tratar de presentar una introducción de quién estamos hablando. Ya saben, Primera de Reyes, capítulo 18 y capítulo 19. Por razones de tiempo no vamos a leer todo esto, pero sabemos que la reina Jezabel era la esposa del rey Acab. Y en ese momento ellos estaban gobernando sobre Israel. Había una sequía de 3 años que había sucedido y Elías era el profeta que Dios había enviado a comunicar este juicio o esta condición que se estaba dando producto de que el pueblo de Israel se había apartado del agrado de Dios, por así decirlo, rindiéndole cultos a dioses falsos, etc. Entonces, ¿quién es Jezabel? Bueno, Jezabel es uno de los espíritus antieclesiásticos. ¿Qué significa eso? Bueno, son espíritus que hoy en día están operando y están tratando de destruir las iglesias de nuestro Señor Jesucristo. La palabra dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia, dice la palabra. Pero sabemos que la iglesia no son un edificio, ni son los edificios, ni 4 paredes. La iglesia somos nosotros. Y estos espíritus hasta el sol de hoy están operando, tratando de ir en contra de todo aquello que se presente como una estructura de liderazgo o de ministerio, cuya función es lo que estamos haciendo, traerle el evangelio a las almas, predicar el evangelio y ayudar a que la gente salga del pecado y tenga una relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice Jezabel en hebreo es una variación del nombre Isabel. Sin embargo, el nombre procede del hebreo antiguo, Elisheba, cuyo significado es Baal da la salud. Baal era un dios cananeo, Dios con D minúscula. ¿Y por qué Dios? Porque el único Dios que se escribe con D mayúscula es Dios, Jehová. Entonces, el nombre de ella ya está relacionado con la adoración a Baal. Está dedicada al dios Baal. Entonces, ¿quién es Jezabel en la Biblia? Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 25 y 26. Dice: a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue de gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. O sea, Jezabel era la esposa de Acab. Era una mujer que utilizaba tácticas de manipulación y de seducción e introdujo la idolatría a todo Israel, pero porque su esposo se lo permitió. Dice que Acab se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. O sea que una de las cosas que tenemos que ver es que el espíritu de Jezabel opera
donde hay una pareja o hay un... Y no siempre opera en una mujer, opera también en hombres, pero por lo general la pareja, el cónyuge, por lo general, es una persona que tiene un carácter bastante maleable, a tal punto que Jezabel hacía lo que le daba la gana con su esposo. Ella era la que mandaba, él era el rey, pero el rey no gobernaba, la que gobernaba era ella. Lo que ella dijera, eso era lo que se hacía. O sea que él estaba ahí como un títere. Entonces, ¿cuáles son las creencias idólatras de Jezabel? ¿De qué se trataba la creencia o las prácticas que se realizaban en ese entonces? Y esto es bien interesante conversarlo. En Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 31, habla de que Jezabel es de Sidón, que era una de las capitales de Fenicia. Dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Dice, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal. Miren la cantidad de veces que se repite el nombre de Baal, esa deidad de los cananeos, en todos los nombres de esa familia y de estas personas. Dice, Edbaal es rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Jezabel era una princesa del reino fenicio, sacerdote de Astaré o de Acera, que también se conocen más adelante con el nombre de Diana. Acera, Astaret, Astarot, Diana. Es la misma deidad con diferentes nombres. Si vamos a la mitología griega y la mitología romana, nos vamos a dar cuenta que muchas de las deidades que ellos adoraban, los griegos también lo adoraban los romanos, con otro nombre, pero en las mismas deidades. Eso sucedía en ese entonces y hasta el sol de hoy hay creencias o hay cultos que todavía adoran esas deidades con otro nombre. Si nos vamos a las raíces, nos vamos a la etimología, nos vamos hasta el fondo, vamos a encontrar que son exactamente las mismas deidades. Astarot, Moloch, Acera, etcétera, etcétera, etcétera. Baal. Entonces Jezabel era princesa del reino fenicio. Entonces algunos arqueólogos encontraron unos restos, no sé si tenemos la foto, es correcto, tenemos la imagen, ¿verdad? Ok, ¿qué es esto? Estos son tumbas o restos de niños que se encontraron en Megiddo, antigua Canaán. Y esto corrobora las creencias de que se hacían sacrificios de niños al dios Baal. Todas esas son tumbas de criaturas, de niños que fueron sacrificados al dios Baal. Esto corrobora las creencias de que las prácticas de estos sacrificios se hacían para los cananitas, en Canaán. ¿Y de dónde eran los fenicios? Los fenicios eran un pueblo cananita. Por consiguiente, hay rastros ya arqueológicos que nos muestran de que el culto a Baal y a Acera involucraba sacrificio de criaturas o de niños. Por eso es que en la Biblia dice que a todo el que practicaba otra religión había que apedrearlo y matarlo, el que adoraba falsos dioses. No sé si recuerdan que en el Levítico y en Deuteronomio habla sobre esto. Y la gente dice, pero ¿cómo es posible que un Dios de amor pudiese enviar a su gente a decirle que había que apedrear y matar a los que adoraban a otros dioses? Pero es que los que adoraban a otros dioses mataban niños, inocentes. La idolatría y la práctica a otros dioses no era de que había que matar un cordero, era que había que sacrificar vidas inocentes. Y yo lo siento mucho, pero el Dios que creó los cielos y la tierra, que te hizo a ti, que te conoce desde hasta el último cabello que tienes sobre tu cabeza, no está dispuesto a permitir que vengan un montón de hijos de Satanás a estar matando bebés para rendir culto a un demonio. Por consiguiente, por eso es que era que nuestro Dios era tan estricto sobre la práctica o el culto a otras deidades. Involucraba sacrificios humanos. Y hoy en día vemos una maquinaria que se mueve tratando de legalizar el aborto, tratando de matar a los bebés dentro del vientre, aún hasta la fecha de término. 5 minutos, 2 minutos antes de nacer, la criatura puede ser abortada dentro del vientre de su madre, puede ser asesinada. Hasta el sol de hoy hay gente rindiéndole culto a los dioses a Baal y a Acera, asesinando bebés y asesinando niños dentro de los vientres de las madres, con el respaldo de los muchos gobiernos y de muchas entidades en este mundo. Sorry, lo voy a decir como es. Pero toda la agenda antiaborto que hay en el mundo le sirve a un solo Dios.
y no es nuestro Dios, es el demonio. Porque una persona que está dispuesto a probar que un bebé sea asesinado en el vientre de su madre, una criatura inocente, ¿sobre pretexto de qué? ¿De que no había medios anticonceptivos? ¿De que la persona no sabía 7 meses antes o 39 semanas antes que estaba embarazada, que no le había llegado el periodo? ¿Que fue violada cuando la verdad es que es el más mínimo porcentaje de los casos de embarazo que se dan hoy en día por violación? Y casi todas las víctimas de violación se le da la píldora del día después. Entonces queremos justificar lo injustificable, queremos justificar asesinar bebés, asesinar niños. Si me ayudan por favor con el bebé, gracias, se lo agradezco. O sea, estamos queriendo justificar algo que no es justificable en un mundo donde lo malo se llama bueno y lo bueno se llama malo. Entonces, desde ese entonces, miren la cantidad de criaturas, de sueños, de proyectos. ¿Quién sabe quién estaba ahí? Allí pudo haber estado el próximo gran médico que iba a descubrir la cura del SIDA o del cáncer en esa época. Un gran historiador, un ingeniero. El que descubrió el motor que funciona sin gasolina, que funciona con agua. El enemigo no está tras una sola persona, el enemigo está tras un linaje. Cada niño que muere no solamente es el niño, son los sueños, son la familia, son tataranietos y tataranietos, son propósitos que se truncan y no se cumplen. Satanás no está detrás de una sola persona, Satanás está detrás del plan grande. Él vino a matar, robar y destruir. Y es hora que nosotros como sociedad nos levantemos y entendamos de que así mismo como nosotros le servimos a Dios, hay una agenda que no le sirve a Dios y que le sirve a otro Dios. Y que está preparando las cosas para que así como nosotros esperamos que venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez y que venga y establezca su reino en esta tierra, hay otra gente que no está dispuesta a permitir que eso suceda. Les tengo malas noticias, va a suceder de todas maneras porque el plan de Dios no lo va a truncar nadie. Entonces, tenemos una cita del libro de Bible Handbook y habla sobre los restos hallados en Megiddo de un templo de Astaret, la diosa esposa de Baal, que ahí es donde sí vemos la relación. Baal, su esposa, era Astarot. O sea, estos dos dioses son representados como esposo y esposa. Y no solamente eso, sino que hay una representación de Astarot donde es representada, o Astarot se representaba, como una mujer cargando un bebé. Y esa representación la vemos hoy en día muchísimas veces en otras religiones. Una mujer que carga un niño pequeño. Esa es Astarot, Diana, Astarte. Eso es lo que habla la Biblia. Y cuando vamos a la religión y la representación de esa diosa, la representación desde hace 2000 años era una mujer cargando un bebé. Y la Biblia habla de que ese entonces los ídolos de Diana tenían que ser removidos del templo de Jehová. ¿Qué significa? Que en ese entonces, en los templos de Jehová, ya se metían imágenes de una mujer con un niño representando el culto a Diana y Astarot. Lo voy a dejar hasta ahí, al buen entender pocas palabras, pero yo vengo de una religión donde en la iglesia mía había una mujer con un niño cargado y todo el mundo decía que esa era una persona, pero la Biblia me dice que esa no es esa persona, esa es otra persona. Porque hace 2000 años esa imagen ya estaba en el templo de Jehová y ya tenía nombre y apellido. Lo dice tu Biblia, lo dice la mía, lo dice todas las Biblias. Solamente hay que leerla. Amén. Entonces dice que el autor escribe, a solo unos pasos del templo de Astarot había un cementerio, que es la imagen que estamos viendo, donde se encontraron vasijas que contenían restos de niños pequeños que habían sido sacrificados en el templo. Los profetas de Baal y Astaret eran asesinos oficiales de niños. Y hasta el sol de hoy siguen siendo. En ese entonces, si recuerdan cómo trataron de acabar con Moisés, asesinemos todos los niños. ¿Cómo trataron de acabar con Jesús? Asesinemos todos los niños. Hoy en día, ¿cómo vamos a acabar? ¿Vamos a resolver los problemas de la humanidad? Vamos a matar niños.
Entonces, la historia se repite. Dice que un pueblo que olvida su historia está llamado a repetir la Biblia nuevamente. Y eso le sucede a la humanidad. Nos olvidamos de cosas tan importantes como ese, por eso estamos viviendo y repitiendo muchos de los errores que cometieron nuestros antepasados. Entonces, ¿cómo sabemos que es un espíritu? ¿Y cómo sabemos que no es un tema del Antiguo Testamento? Porque uno dice, bueno, sí, pero eso está en el Antiguo Testamento. ¿Cómo sabemos que eso está funcionando hoy en día? ¿Cómo sabemos que eso está, que es actual? Bueno, en el encarcelamiento y la muerte de Juan, lo podemos leer en nuestra Biblia. No sé si recuerdan de que Juan el Bautista estaba en la cárcel. Y que él le había dicho a Herodes que lo que estaba haciendo no estaba bien. Porque Herodes estaba con una mujer llamada Herodías, que era la esposa de su hermano. Y recordemos de que a pesar de que Herodes respetaba a Juan, Herodes era un líder débil de carácter. Lo había demostrado cuando fue la crucifixión, lo había demostrado en diferentes ocasiones. Y ahora, una mujer danzando conquista su corazón y él le dice, pídeme lo que tú quieras que yo te daré hasta la mitad de mi reino. Y en ese entonces, cuando el rey decía algo, el rey no se podía echar para atrás. Y esta mujer que estaba danzando, la hija de Herodías, sale y le dice, bueno mamá, ¿y ahora qué hacemos? Dice Herodes que me va a dar lo que yo quiera. Y dice, bueno, ahora pide la cabeza de Juan. Y dice la palabra que ella fue y le pidió la cabeza de Juan el Bautista y que Herodes, con mucha tristeza en su corazón, tuvo que acceder porque había hecho la promesa. O sea que Juan murió no porque el rey Herodes quería que muriese, porque dice la palabra que Juan le hablaba y que Herodes estaba así de convertirse. Que le caía bien, es más que le escuchaba atentamente las cosas que Juan le hablaba, a pesar de que Juan le hablaba de frente, le hablaba duro. ¿Eso qué nos demuestra? Que hay que decir la verdad. Que la verdad dicha con amor va a alcanzar su propósito. Y hay mucha gente que no, ¿y yo qué le voy a decir? Imagínate que yo le digo eso a esa persona, oye, Juan estaba preso. Su vida estaba a expensas de las manos del rey Herodes y él venía y le decía en su cara, tú no deberías andar con esa mujer. Esa es la mujer de tu hermano. Tú eso está mal. Dice que Herodes escuchaba y a veces pero que lo escuchaba y se sentaba por largo tiempo a escuchar lo que Juan tenía que decirle. Hasta que llegó su mujer, hasta que llegó un espíritu que estaba operando a través de ella y se aprovechó de que él era débil y le dice, pídeme lo que tú quieras, te voy a dar hasta la mitad del reino. Porque una mujer que estaba danzando enfrente, él estaba dispuesto a darle la mitad de su reino a una bailarina. Vamos a verlo desde ese punto de vista. Tú eres el rey, eres el hombre más importante y más poderoso y una mujer está bailando y porque te gusta cómo danzó le dice, pídeme lo que tú quieras, te voy a dar hasta la mitad del reino. Hello. ¿Ah? Ahí es donde nos damos cuenta que las cosas no estaban como debían estar. Y ella le pide la cabeza de Juan. No solamente eso, en Apocalipsis 2:20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y este es el Señor hablando contra la iglesia en Tiatira. O sea que el Señor está hablando de una iglesia que ya estaba establecida. Y le dice, tengo unas pocas cosas contra ti. O sea, sí, estoy muy contento, pero hay unas cuantas cosas que tengo que no son de mi agrado. Que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea que en ese entonces, en una iglesia establecida, el Señor está diciéndole, hey, ¿qué está pasando? Están dejando que esa mujer Jezabel, y obviamente no es Jezabel, Jezabel ya se había muerto, ya los perros se lo habían comido y solamente quedaron sus manos. Pero el Señor está hablando de esta mujer Jezabel que había entrado a la iglesia, es el espíritu de Jezabel que había entrado. Y cuando habla de fornicación, sí es verdad que el espíritu de Jezabel opera a través de la seducción para llevar a los hombres o a las mujeres a la fornicación, es cierto. Pero recuerden también que cuando la Biblia habla de fornicación, habla de cuando nosotros pecamos contra Dios. Porque nuestra relación con el Señor tiene que ser tan cercana que es un matrimonio. Cada vez que nosotros le damos la espalda al Señor, cada vez que nosotros vamos y pecamos, es como si estuviéramos fornicando, es como si estuviéramos engañando a nuestra pareja, a nuestro amado, a nuestra amada.
Darle la espalda a Dios y caminar en pos del pecado es el equivalente a fornicación ante los ojos de Dios, porque estamos engañando a nuestra pareja. Nosotros somos the bride, nosotros somos la novia de Cristo. Estamos casados con Él. Él es nuestro amado, Él es nuestra pareja, Él es nuestro todo. Y esto es un concepto que a veces la gente no entiende. Él es nuestro padre, Él es nuestro esposo, ¿cómo es esto? Pero sí, la Biblia dice que nosotros, la iglesia, somos la novia de Cristo y que Él va a venir por su novia. Por consiguiente, cada vez que le damos la espalda al Señor, cada vez que pecamos, estamos en fornicación. Por eso la Biblia habla de que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar. Sí, y habla de los dos, textualmente la fornicación y adulterio, y espiritualmente la fornicación, que es darle la espalda al Señor y adorar otros dioses, otros ídolos. Y quiero que sepan, hay gente que piensa que tener un ídolo es tener un santo o tener una virgen o tener algo, una imagen en la casa. Un ídolo no es solamente eso, es la representación de un ídolo. Pero hay mucha gente que su ídolo es el dinero. Sí, tú le puedes hablar de todo menos de dinero. Y aquí, gracias a Dios, nosotros no hablamos de dinero, pero la realidad es que predicar el evangelio cuesta. Pero hay gente que su ídolo es el trabajo. Hay gente que su ídolo es su esposa o su pareja. Hay gente que su ídolo es hacer ejercicio o tener éxito en el ámbito, no sé, educativo. ¿Cuántos diplomas, cuántas maestrías, cuántos PhDs, cuántos doctorados? Hay personas que se hacen ídolos en esta tierra, que no necesariamente es que van y le prenden una vela, pero tienen algo en su vida que está al igual o por encima de Dios. Eso es fornicación. Cualquier cosa que tengamos por encima de Dios es pecado, es fornicación. Es engañar a nuestra pareja. Porque la palabra no habla de que fornicar es solamente el acto sexual. La palabra habla de que si yo en mi corazón deseo a una mujer, es como si ya hubiera llegado al hecho. Porque lo siguiente, si yo en mi corazón tengo algo que es más importante que Dios, aunque yo no vaya y le prenda una vela a mi carro nuevo, qué sé yo, mi moto o mi patineta o mi avión o lo que sea, pues quiero que sepan, en mi corazón ya yo pequé. Eso es lo que me dice la palabra, porque el Señor ve lo que hay en el corazón del hombre. Entonces, ¿cómo opera hoy en día en una persona? Y vamos a ir por estos pasos rapidito. Primero que todo, dice la palabra que ella atacó y acabó con todos los profetas de Jehová. Habían 100 que habían sido escondidos y guardados, pero ella trató de acabar con todos. Entonces, este es un espíritu que ataca a los profetas y ataca a los líderes. Primera de Reyes 18:4. El propósito es destruir y controlar las profecías. Es destruir a los líderes de la casa para que den falsa profecía. Es estancar el crecimiento de la iglesia, como lo hizo con Elías y Juan el Bautista. Dice, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y le escondió 50 y 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. El propósito de ella era acabar con todos los profetas de Jehová. Por consiguiente, el espíritu jezabélico, cuando entra a una iglesia, busca los profetas y los líderes para acabar con ellos. Con los profetas, torcer la profecía. ¿Por qué? Porque el profeta es aquel ministro que el Señor utiliza para marcar el camino o la dirección que la iglesia debe seguir. Una iglesia profética, una iglesia que se mueve en los 5 ministerios, tiene que tener pastor, apóstol, evangelista, maestro y profeta. Cada uno tiene una función dentro de la iglesia. Y la función del profeta es marcar la dirección en la que el Señor quiere llevar a esa iglesia o esa casa o ese ministerio. Por consiguiente, si tú logras atacar al profeta y logras desorientarlo o sembrar en él falsa profecía, va a llevar a la iglesia en la dirección que no debe ser. Si tú logras atacar el liderazgo de la iglesia, vas a destruir la confianza, la reputación, la estructura que se ha creado en ese lugar y vas a truncar su crecimiento o su avance. Por consiguiente, siempre o por lo general, este espíritu ataca a los profetas y a los líderes de la casa. Como lo hizo con Elías y con Juan el Bautista. Juan el Bautista lo mandó a decapitar porque era el único en ese que estaba predicando y que estaba diciendo la verdad como era. Y estaba influyendo al rey. Imagínense que el rey Herodes se hubiera convertido al cristianismo en ese entonces. Lo que hubiera sucedido. Si Jesús con 12 personas
veía prostitutas, o sea, se reunía con pecadores, colectores de impuestos, pescadores. Si con 12 personas tan imperfectas como esas pudo transformar el mundo como está hoy en día, imagínense que el rey Herodes se hubiera convertido en ese entonces. Obviamente el enemigo no estaba contento con respecto a eso. Elías, el profeta de Dios, vive Jehová en cuya presencia estoy. Dame un cuchillo. Mató a 900 profetas de unas 800 y pico, de una sola, a filo de cuchillo. Los asesinó. Les cortó el cuello. Corbata colombiana, de lado a lado. Sí, Elías, el profeta de Dios. Así fue que hizo. Clamó y fuego cayó del cielo y consumió el altar, lo que se había hecho el sacrificio. Él le había echado agua encima y todo. Sin embargo, después que hizo eso, ¿qué hizo Elías? Vamos para allá. Número 2, ¿cómo opera este espíritu en la iglesia hoy en día? Control. Trata de ganar el apoyo de los líderes y del pastor, los considerados espirituales o influyentes en la iglesia, tal como hizo Jezabel con Acab. Era la reina, era la que le hablaba al rey al oído. Tenía la influencia de la autoridad de ese momento, del rey de ese momento, para ella poder influenciar o dirigir todo lo que sucedía en el reino. Entonces, la persona puede estar soltera, puede estar casado. Si está casado, lo más seguro que vas a ver en su cónyuge a un Acab, una persona débil de carácter, moldeable, que accede, que se deja mandar, que simplemente no toma partido de las situaciones, que no le dice, hey, hasta aquí, no estás bien, esto no está bien. Es una persona que simplemente deja que su pareja haga lo que le da la gana. No conocemos a nadie así, ¿verdad? Gloria a Dios, exacto. Nadie conoce a un marido que la mujer lo tiene sometido bajo el yugo o viceversa. No empiecen a levantar las manos, por favor. Entonces, ¿qué más? Busca ser el centro de atracción. Era la reina. Ella donde llegaba, todos los ojos tenían que mirar hacia allá. No solamente eso, dice que Jezabel, como práctica religiosa, practicaba la prostitución, se acostaba con quien fuera, estaba constantemente en fornicación y adulterio. La reina. La reina se acostaba con quien quisiera porque eso era parte del culto de Acera, tener relaciones sexuales. Todos los que eran sacerdotes o las sacerdotisas. Es más, en los templos de Acera o Astarot, cuando se van, o de Diana, era normal encontrar prostitutas en todas las esquinas que eran las sacerdotisas y que practicaban los ritos para adorar a la diosa. Y los ritos consistían en relaciones sexuales, aparte de los sacrificios de niños. Entonces, ella siempre quería ser el centro de atención y esta persona siempre o por lo general trata de ser muy espiritual. Trata de ser la persona que más sabe o que dice más saber, la persona que llama la atención, todo el mundo tiene que ver con ella, trata de dirigir las cosas. Otra señal o otra forma en la que operan las personas es el orgullo. Hello. Cuando se le confronta, la persona no acepta, se pone a la defensiva, justifica sus acciones con frases como Dios me dijo que hiciera esto. Y no solamente eso, es muy característico. Y mire, yo le voy a decir algo. Yo he estado enfrente de este espíritu 3, 4, 6, 7 veces, tal vez más de las que yo quisiera. Y no lo digo de orgullo. La verdad es que el Señor a mí me ha puesto como un detector, una mira en contra de este espíritu. Y dado lo que estamos haciendo, dado que yo soy un líder, dado que soy un pastor, dado que estoy metido en la iglesia, pues obviamente este es un espíritu con el que vamos a ver bastante. Los otros, vamos a hablar después de otros espíritus, pero Jezabel, esa no falla, ella siempre trata de venir. Digo, tienen un pastor que está joven, que está soltero, que estamos iniciando una obra, entonces, y Jezabel trabaja con seducción, trabaja tratando de destruir lo que Dios está haciendo, trabaja tratando de sembrar disensión, esto, lo otro. Entonces, pues como comprenderán, tenemos aquí, somos como que tenemos como una miel para traer esto, ¿verdad? Y no lo digo ni con orgullo ni mucho menos, pero digo, tenemos un pastor soltero y joven, pues, hello. Bueno, yo no dije lo de guapo, eso lo dijo mi mamá, que me ve con ojos de amor. Ella me ve con ojos de amor, así que ella siempre va a decir que su hijo es guapo. Pero
Entonces, la realidad es que yo he tenido que tratar varias veces con este espíritu y le voy a decir algo, no crean que es en mujer solamente, porque lo he tenido que tratar en un hombre también. Y a un lado la seducción porque se dieron cuenta que ya por ahí no puedo, así que tratan de utilizar otra estrategia. Pero una de las cosas o las características principales del espíritu de Jezabel es que nunca va a pedir disculpas. Nunca se va a disculpar. Jamás. No importa qué tan claro esté el error que cometió y qué tan a la luz haya sido en la falta o lo que está sucediendo, esta persona no va a pedir disculpas. Y va a tratar de reconciliarse contigo bajo todos los medios, menos disculparse y reconocer que se equivocó. Y ustedes saben, yo tuve que estar en África y humillarme y decir, Señor, ¿qué está sucediendo? Porque una de las características de este espíritu es que después que tú lo confrontas, después que tú te das cuenta qué es lo que está operando o tú confrontas este espíritu, llega a un punto tal de no pedir disculpas y no aceptar su falta que uno queda sintiéndose culpable. Y tú dices, ¿pero qué fue lo que sucedió? Señor, ¿será que yo me equivoqué? ¿Será que yo hice esto mal? ¿Será que yo esto, lo otro? Y planta en ti un espíritu de culpa. Te estoy hablando claro, porque esto va a suceder y va a venir y ustedes van a confrontar a una persona que ustedes saben que está mal, donde la evidencia es clara, donde todo el mundo, los testigos y todo el mundo sabe qué fue lo que sucedió, pero después de la conversación, tú eres el que te sientes mal. Y si no oras y si no buscas luz y si no dices, Señor, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Te vas a sentir como que tú fuiste el que se equivocó. Y tal vez hasta llegues a pedir disculpas y decir, tú sabes qué, en pro de tener paz en esta situación, discúlpame, yo te amo y bueno, nos equivocamos. Y quiero decirle que no, con ese espíritu no se negocia. Yo con ese espíritu no negocio. Y los que me conocen de que yo soy suficientemente terco para pararme en una posición, pero también soy de las personas que cuando me equivoco, yo reconozco y digo, me equivoqué y yo buscaré y me humillaré ante el Señor y pediré perdón y bueno, y yo veré qué es lo que hago allá adentro en mi cuarto secreto, pero yo no estoy dispuesto a caminar con algo que yo sé que he hecho mal. Pero con este espíritu yo no negocio. Y si yo tengo que simplemente cortar una relación o cortar una amistad por el resto de mi vida, con tal de no reconocer, y miren lo que estoy hablando, porque no se trata de orgullo, se trata de las cosas son como son. Y con ese espíritu no se negocia, porque a veces en el nombre del amor y de querer hacer las cosas bien ante los ojos de Dios, terminamos comprometiendo nuestros valores y nuestros principios y negociando con ese espíritu. Para que sepan. Así que la verdad es la verdad. Hay blanco y hay negro. En este tema no hay gris. Así que este es un espíritu que no va a disculparse. Rumores y desobediencia. La persona suele decir que tiene grandes revelaciones sobre los asuntos de la iglesia, pero no se acerca a la autoridad. No habla con el pastor, no habla con los líderes, no habla con los ancianos. Simplemente va y empieza a compartir esas grandes visiones y grandes sueños con gente que tal vez su madurez espiritual no sea la indicada o la correcta. Entonces, cuando vas a ver, tienes un grupo, tienes una secta, tienes un club dentro de la iglesia que siguen a una persona, que le escuchan, que esta persona dice, que le da revelación y todo, pero esa revelación nunca llega a la casa de la iglesia, nunca llega a la autoridad para decir, hey, ese no es el sueño que el Señor ha puesto en nuestro corazón, esa no es la visión que ha dado para esta casa, o eso nosotros nos sentimos que sea así, o mira, tal vez esto, tal vez lo otro. Entonces, nunca se trae a la luz ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú tienes un espíritu que opera en la falsa profecía y anda por ahí dando palabras y esto y lo otro, pero nunca llega esa palabra al pastor o al liderazgo de la iglesia, nunca uno puede traer a la luz lo que está sucediendo. Acuérdense que la Biblia habla de que hay que discernir los espíritus. Entonces, cuando alguien viene y te trae una palabra, por lo general tú tienes un grado de madurez, tú una vez ok, amén, gracias. Y tú inmediatamente uno ora y dice, bueno, Señor, revélame si esto viene de ti, esto que no sé qué. Normalmente Dios siempre va a hablarte
alineado con algo que ya te estaba hablando. Y tú sabes cuando Dios te está hablando, te está respondiendo algo que oraste, te está hablando algo que ya te ha dicho antes, te lo está confirmando. Pero cuando vienen palabras que tú no las has escuchado antes, algo como que, wow, esto es nuevo. Pues inmediatamente mi función como cristiano, como una persona madura, es venir y decir, bueno, Señor, háblame. ¿Qué hay aquí que sea tuyo? ¿Qué hay aquí que no sea tuyo? Porque dice la palabra que uno tiene que tomar lo bueno y desechar lo malo. Y tenemos que entender que el profeta sigue siendo un ser humano. Y puede ser que su profecía esté influenciada por ese día tuvo una discusión con su esposo o con su esposa. Ese día no se sentía tan bien del todo. O puede ser que haya visto algo. Miren, cuando usted lee el libro del Apocalipsis, ¿cuántos aquí han leído el Apocalipsis? Ok. ¿Cuántos de ustedes lo entendieron toda la primera leída? Nadie, ¿verdad? Porque Apocalipsis es un libro profético. Es un libro que escribió el apóstol Juan hace 2000 años, viendo cosas que tal vez nosotros hoy en día lo viéramos y no tuviéramos nombre para eso. Entonces, cuando uno lee ese libro, te das cuenta que imagínate el trabajo que tuvo ese hombre hace 2000 años tratando de ponerle nombres a cosas que él no tenía ni idea que eran. Cosas más adelantadas de lo que la imaginación del ser humano pudiese llegar. Es como que yo te agarro hace 2000 años y te enseño un avión. Y tú dices, bueno, ¿y eso qué es? Tú vas a decir, bueno, eso es un pájaro de hierro, eso es yo qué sé, eso es algo largo que vuela en el aire y flota y hace un ruido horrible. ¿Verdad? Entonces cuando leemos el libro de Apocalipsis, y eso es algo que a veces pasa por los profetas ven algo pero no entienden qué es lo que está viendo. Y muchas veces el factor humano influye en tratar de explicar lo que el Señor le está mostrando y a veces no es del todo 100% accurate, no es 100% certero lo que el profeta está hablando. Eso no significa que el profeta no sea profeta, eso significa que al profeta le falta madurar un poco, lo que vio no terminó de entenderlo, una serie de cosas. Por eso la palabra dice que el profeta, la prueba de si es profeta no es que se cumpla lo que dijo, empezando por ahí. Y segundo, que nosotros tenemos que discernir los espíritus y saborear y probar, porque cuando la palabra viene de Dios, hay algo, hay un aroma, hay algo que ya uno conoce, porque cuando tú pasas tiempo con alguien, tú conoces el olor de esa persona. Los que están casados, sabes, tú puedes tener los ojos cerrados, pero tú sales al azar y tú haces así, oye, fulanito, fulanita ya llegó, huele a su perfume, huele a su desodorante. Huele a esto, huele a lo otro. Tú conoces a la persona. Con Dios es igual. Si tú pasas tiempo en la presencia del Señor, cuando la palabra viene, tú sabes qué papá te está hablando. Tú sabes que oraste hace un rato. Tú sabes que le pediste a papá. Y cuando viene algo que no, tú dices, bueno, papá, háblame claro porque esto no, tú y yo tenemos un trato y no parece que es la forma en la que tú me hablas. Por eso tenemos que tener sabiduría como cristianos. Mire, dice la palabra que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y cuando habla del pueblo no se refiere a la gente que está allá afuera, porque para ser pueblo significa que ya tú eres miembro de. Pero aunque eres pueblo y eres parte de la casa de Dios, la gente se está perdiendo porque la gente no le da la gana de coger la Biblia y estudiar y leerla para que nadie le eche cuento. Entonces, dos cositas más antes de terminar. Número 6, constante validación. Esta persona siempre busca a los demás por motivos egoístas, trata de tener seguidores y necesita la constante seguridad que le brindan ellos. Ella siempre va a estar, o él, Jezabel, el espíritu de Jezabel, siempre va a estar buscando la validación o que la gente le dé la razón. Y va a llegar a decir cosas incluso que no son verdad con tal de ganar adeptos y personas a su alrededor. O va a tomar una verdad y la va a torcer. Es que fulano dijo esto. No, fulano no dijo esto. Fulano habló de eso, pero no dijo eso. ¿Me explico? Es que el pastor dijo que esto es bueno. No, el pastor no dijo que eso era bueno. El pastor habló sobre ese tema, habló y dijo un montón de cosas, pero en ningún momento dijo que eso era bueno. ¿Me explico? Entonces, recuerden que toda mentira, para poder que llegue lejos, tiene que tener un grado de verdad. Todos los sistemas de fe en el mundo tienen un porcentaje de verdad. Los musulmanes están esperando un Mesías. Ellos están esperando que venga un Mesías. Jesús no es, pero están esperando un Mesías. Y los hindúes, y cuando tú empiezas a buscar toda la fe en el mundo, tienen un grado de verdad.
Tienen un grado de verdad en el sentido de que están basados en algún momento, por algún lado, en lo que dicen las Escrituras y en lo que nosotros creemos. Pero han tomado esa verdad y la han torcido. ¿Por qué? Porque si no tuviera ni un poquito de verdad, no fuese tan fácil que tanta gente se apegara a eso. Tú necesitas un poquito de verdad, aunque sea, para llamar la atención a las personas. Y tú entonces agarras ese poco de verdad y empiezas a formar otra cosa diferente. Pero ya la gente está enganchada y la gente sigue. Entonces, por eso, muchas veces, para que una mentira pegue o funcione, tiene un poquito de verdad. Cuando van a calumniar vamos a hablar, estamos en política. Y yo no hablo por ningún candidato, pero la verdad es que cuando quieres calumniar a un candidato, por lo general hay un grado de verdad en lo que se está diciendo. No necesariamente lo que se está diciendo sea totalmente verdad, pero algo hay por ahí. ¿Por qué? Porque hay que decir, bueno, yo algo escuché de eso, sí. No sabía cómo era el cuento, pero yo escuché como que algo de ese tema había. ¿Nadie ha dicho eso? ¿Ah? Es que fulanito eso. Y mira, yo como que algo escuché de eso. Bueno, ese fue el pedacito que escuchaste. Todo el resto es cuento. Entonces, en una mentira, para que sea efectiva, tiene que tener algún grado de verdad. Entonces, otra cosa, las últimas dos. Siempre está acompañada de otros espíritus. Primera de Reyes 18-19. Acuérdense que hablamos de que Jezabel tenía 850 profetas con ella. 425 y 425. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y a los 450 profetas de Baal y los 450 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Jezabel siempre está con otros espíritus. Hay un espíritu de mentira, hay un espíritu de manipulación, hay un espíritu de control. Hay un montón de cosas que operan alrededor de ese espíritu. Ahí estaba rodeado 825. ¿Usted me dice cuántos chamucos había en ese lugar? Eso tiene que haber sido horrible. Cada uno era portador de quién sabe cuántos. Entonces ella siempre está operando con otros espíritus. Por eso que a veces tenemos que tener cuidado, porque vemos un espíritu de control, vemos un espíritu de mentira, vemos esto, vemos lo otro, y empezamos a ver todo lo que está alrededor, pero no vemos quién es la que está en el centro dirigiendo toda la orquesta. Esto es como una sinfonía. El ámbito espiritual es un ejército, y es un ejército bien engranado y bien aceitado. ¿Qué significa eso? Que ellos saben hacer guerra. Ellos no se brincan los rangos, ellos obedecen a todo y ellos siempre están peleando y siempre hay alguien dirigiendo todas las acciones. Así mismo como una guerra, hay un cuerpo de generales, hay un montón de gente que está sentado dirigiendo todo lo que se hace. Nada es casual, nada es por accidente, todo está dirigido con un propósito. Así debería ser la iglesia. Que todo lo que nos mueve debe ser el mismo propósito, que todo lo que hacemos debe ser dirigido por el Espíritu Santo y caminando en la misma dirección, que es que las almas se salven, que los santos sean equipados y que podamos enviar gente a predicar el Evangelio a todos los rincones de la tierra. Entonces, por último, espíritu de seducción para fornicar. Para lograr todo lo antes mencionado, esta es la técnica que utiliza, como vimos en Apocalipsis 2:20, a la iglesia de Tiatira. Y cuando les hablé de fornicación ya entendieron que no solamente se trata de un espíritu de seducción, de fornicación, de relación sexual en el ámbito o en el plano natural, sino que también habla en el plano espiritual. La fornicación es darle la espalda al Señor, es pecar, es caminar en la dirección contraria a lo que Dios ha establecido. Y quiero que sepan que la Biblia habla muy claro sobre la rebelión, habla muy claro sobre la desobediencia. Dice la palabra que es el equivalente a hechicería para Dios. Así que si una persona o Jezabel puede venir y puede hacer que miembros de la iglesia desobedezcan a la autoridad que está plantada sobre esa casa, significa que toda esa gente está en desobediencia y en rebeldía. Inmediatamente abres una puerta. Y aquí hablamos sobre las puertas y después vamos a hablar un poco sobre las puertas. Eso lo hemos hablado en clase de doctrina. A los que están en clase, ¿quién está en clase de doctrina aquí? Ok, los otros ya terminaron clase de doctrina. La próxima clase de doctrina es guerra espiritual. Esa es la clase que yo siempre dicto. Yo dicto guerra espiritual y yo dicto liberación. Ese tema a mí me apasiona, me encanta y esta es una iglesia de guerra. Así que los que han tomado clase de doctrina ya saben lo que estoy hablando. Los que no han tomado clase de doctrina no sé qué están esperando. Y los que están tomando clase de doctrina este martes o lunes, este lunes, es mi clase y la voy a dictar yo, vaya la redundancia, y vamos a hablar sobre guerra espiritual, vamos a hablar sobre liberación, vamos a hablar sobre simbología demoníaca, todo lo que está sucediendo hoy en día en el mundo, y vamos a hablar sobre un poquito sobre estos espíritus y vamos a hablar sobre las puertas que el cristiano puede abrir, cómo las abre y cómo las cerramos. Amén.
Ok, ya este es un tema para doctrina, no vamos a quedar aquí, así que ya saben lo que viene este lunes. Entonces, ¿cómo murió Jezabel en la Biblia? Segunda de Reyes 9:22. Dice, cuando vio Joram a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? Pero Jehú entesó su arco e hirió a Joram entre la espalda y la saeta salió por su corazón y él cayó en su carro. El profeta Eliseo había ungido a Jehú en el nombre de Dios para acabar con Jezabel. Jehú, el rey de Joram, hijo de Acab. Hay paz entre nosotros. Dice, ¿qué paz va a haber si tu madre Jezabel está en hechicería y está haciendo todas estas cosas? Y aquí hay algo muy interesante. Jehú mató a él, a su hijo, a Jezabel y a todos los profetas de Baal que Jezabel había puesto. Y esto es muy interesante porque cuando Dios vino a acabar con Jezabel, la palabra decía que Jezabel iba a morir y los perros se le iban a comer, no iba a quedar nada, creo que nada más quedaron las manos. Pero Jehú fue más adelante y no solamente mató a Jezabel, sino acabó con toda su estirpe. Y esto es muy importante porque no solamente se trata de acabar con el espíritu de Jezabel, sino que tenemos que acabar con todos los huevos o con todos los nidos que ella deja en la iglesia. Así que cuando ustedes van a ir en contra de este espíritu, ya sea en su iglesia, en su casa y todo, no solamente tienen que concentrarse en ella, sino que tienen también que ver todos los diferentes huevos o infecciones que ha dejado. Porque esto es un espíritu que cuando llega a la cabeza, cuando llega al líder, ya hay un montón de gente que está infectada. Ya ella había acabado con todos los profetas de Jehová. Ella estaba buscando a Elías, que ella pensaba que era el único que quedaba, para acabar con el último que quedaba, para acabar con el culto a Jehová. Entonces, cuando ella llega a Elías, que nunca llega a Elías, porque ella lo estaba buscando, ella ya en su mente había acabado con todo alrededor. Y esto es algo que tenemos que darnos cuenta. Esto es algo que llega y empieza a infectar, empieza a infectar, empieza a infectar. Y cuando llega a la cabeza, por lo general, ya hay un montón de daño que se ha hecho alrededor. Entonces tenemos que estar muy cuidadosos como iglesia, tenemos que tener nuestros ojos abiertos como congregación y entender que hay un montón de cosas que están operando en contra de la iglesia. Y cuando me refiero a la iglesia no me refiero a esta solamente, me refiero a donde el Señor los vaya a poner en el futuro, a la obra que el Señor los vaya a mandar a plantar o quién sabe qué. Y como cuerpo tenemos que estar pendientes, tenemos que estar alertas, tenemos que estar orando, mantenernos al Señor siempre. Señor, revélanos qué estás haciendo, qué quieres hacer, porque esto es un tema que en algún momento vamos a confrontar. No es el final del mundo. El enemigo ya fue vencido, está vencido, dice la palabra, pero nosotros nos toca hacer nuestra parte. Amén. Así que a lo largo de esta semana, estos miércoles, vamos a estar hablando sobre los diferentes espíritus. Vamos a identificarlos, cómo operan, cómo nos libramos de ellos y todo lo demás. Y la próxima semana voy a terminar hablando un poquito más que queda aquí, pero quiero que nos pongamos de pie. Vamos a terminar nuestra clase. Vamos a cantar una canción de alabanza de oración y vamos a terminar con un acto muy importante que teníamos hoy preparado.